En esta clase veremos las aplicaciones del teorema o principio de Bernoulli o Bernoulli. La primera aplicación que veremos se llama punto de estancamiento y la veremos sobre el ejemplo que se presenta en la diapositiva. Tiene relación con un sistema donde se encuentra un puente y este puente tiene unos pilares que están insertos en el río. El río va de derecha a izquierda y en este caso lo que se está produciendo es una presión sobre el pilar del puente y lo que deseamos saber es cuánto es la presión que se está ejerciendo en este pilar. El agua ejerce una presión horizontal que podría para esto movilizar entonces tenemos el pilar visto en planta, tenemos las líneas de corriente como se ven acá en la figura. Y luego tenemos un perfil de costado en elevación. Y elegimos esta línea de corriente. Recuerden que cuando uno analiza la ecuación de energía de Bernoulli, uno tiene que elegir una línea de corriente, que en este caso estamos eligiendo una que va por debajo del agua, esta es la superficie del agua. Entonces elegimos una línea de corriente que va por debajo del agua. Elige uno un datum, estamos eligiendo el datum a la misma altura de la línea de corriente y horizontal. Y elige dos puntos convenientes para hacer el análisis. Entonces, en este primer punto, nosotros vamos a tener que está a un nivel de Z0, está al mismo nivel que el otro punto, por lo tanto, como está al mismo nivel, se podrá observar que ambos se irán o se eliminarán, por lo tanto, en la siguiente parte de la ecuación ya no estarán. Luego acá la presión será esta P sub 0 y en el segundo punto será la presión sub S y existen y no sé cuánto valen, entonces tengo la presión inicial y la presión sub S. Y aquí lo interesante es la velocidad. La velocidad en un punto lejano en esta línea de corriente eh, tiene una velocidad, que es la velocidad del canal, del río, y luego cuando llega a este punto se estanca y la velocidad es igual a cero. Por lo tanto, hay un punto de estancamiento, se va la velocidad a cero y quedan los otros términos. Y sobre los otros términos despejamos la presión en el punto S, en el punto de estancamiento, y nos damos cuenta que la presión en S va a ser igual a la presión anterior, la presión del punto cero, más un medio del V cuadrado, que es la energía de velocidad, la energía cinética. Ya, por lo tanto, para saber cuánto es la presión sobre el pilar, básicamente tomamos la presión inicial más 0,5 gamma por V al cuadrado y obtenemos entonces ese valor. Un instrumento de medición que vamos a analizar es el tubo de Pitot. El tubo Pitot se utiliza en los aviones, se utiliza en los canales para medir velocidades y consiste en un tubo que tiene la punta inclinada en 90 grados. Acá se observa en el sistema que vamos a analizar cómo esta punta entonces se orienta en contraflujo. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a elegir esta línea que viene con velocidad y llega a un punto aquí que se estanca, golpea esta columna y se eleva. Vamos a elegir el datum acá abajo y vamos a elegir el punto de Bernoulli en 1 y el punto de Bernoulli en 2. Entonces, en el caso del Bernoulli en 1, vamos a tener un Z que va a ser igual al Z2, por lo tanto estos se van a ir nuevamente, el Z1 con el Z2 se van. Vamos a tener una presión igual a gamma por H. Y que nos queda la velocidad, y la velocidad va a ser una velocidad desconocida en este punto.
Luego, en el punto 2, vamos a tener un z que es igual al z1, un gamma por h, y más acá tenemos algo que no tiene el punto B1, que es un h pequeña, que es donde sube. Hay una presión ahí dentro del tubo que está ejerciéndose hacia abajo y que única y exclusivamente está siendo empujada hacia arriba por la línea corriente. Entonces tenemos esta igualdad. La presión en 1 va a ser gamma por h, por eso se cambia por gamma por h. Y la presión en 2 es gamma por h mayúscula más gamma por h minúscula. Por eso entonces queda gamma por h mayúscula más h minúscula. Aquí puedo despejar entonces los gamma. Me queda esto que está acá y puedo despejar el h. Y obtengo la ecuación o la velocidad de Torricelli. Me dice que el h acá arriba corresponde a la velocidad al cuadrado partido por 2g del punto número 1. Y esa entonces es la altura de velocidad que yo tengo, y por tanto esto demuestra que el tubo de Pitot puede medir la altura de velocidad, cuestión que el manómetro no puede. El manómetro o los piezómetros, hay que recordar que son los tubos perforados que no se doblan a contraflujo como este, y miden solamente la presión de la línea piezométrica. En cambio, el tubo de Pitot, al poner en contra del flujo la punta inferior, genera un punto de estancamiento que permite entonces que se eleve el líquido. Y entonces, si comparamos el tubo de Pitot con un piezómetro normal, el piezómetro me dice por dónde va la línea piezométrica. Sin embargo, el Pitot me dice por dónde va la línea de energía total. Si uno lo lleva a un sistema, el sistema entonces me va a presentar que este va a ser el piezómetro para medir P partido por gamma, y este que está acá va a ser P partido por gamma más B cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, si hago una relación entre estos dos, es que si yo resto al, al Pitot, le resto el piezómetro, bueno, me va a quedar solamente B cuadrado partido por 2G. Uno de los casos más explícitos, que muestra mucha información de lo que hemos visto hasta acá en el curso, es esta tubería que tiene tres diámetros, un diámetro 1, 2 y 3. En este diámetro grande la velocidad es más pequeña, y como es más pequeña la velocidad, el v cuadrado partido por 2g va a ser más pequeño, y uno lo nota pequeño acá. Sin embargo, en la medida que yo disminuyo el diámetro, tengo mayor v cuadrado partido por 2g, y en la medida que tengo menor diámetro, tengo mayor velocidad y entonces mayor v cuadrado partido por 2g. Mientras que la línea piezométrica va disminuyendo, y va disminuyendo porque tengo mayor v cuadrado partido por 2g. Entonces aquí tengo una relación bastante clara entre el tubo de Pitot y el piezómetro. El tubo de Pitot mide toda la columna y llego hasta la línea de energía total. Sin embargo, el piezómetro solamente mide la cota piezométrica, y ese entonces puede ir bajando, subiendo continuamente. Otra aplicación del principio de Bernoulli son los sifones, pero no puedo dejar de comentar algunas cosas de los sifones. Antiguamente en Roma existían estructuras que eran los arcos, que eran bastante conocidos por los romanos. Se conocía su dimensión y su relación, de manera de que, dependiendo de la distancia entre ellos, se podía contener una estructura arriba de ellos. Los romanos con muchos arcos, unos encima de otros, podían construir estructuras como eh, el Coliseo Romano, que si se fijan es solamente, suena sencillo, ¿no es cierto? Solamente repetir el arco tantas veces como se lo permita la resistencia que éste tenía sobre la vertical.
Y es así como construyeron acueductos, y estos acueductos que tenían la función de pasar desde un lugar alto hacia otro lugar alto para no perder la cota topográfica del agua que estaban pasando y por tanto no perder ni Z ni P partido por gamma sobre un punto, entonces construyeron estas estructuras que se basaban en estos arcos para construir canales. Y fíjense que si uno mira acá abajo, que no se nota muy bien, pero sí puede, aunque no se note muy bien, puede sí visualizar el trazado. Tenían trazados de canales en cuevas, con caídas para ir bajando energéticamente el canal. Luego pasaban por acueducto, y fíjense que tenían un sifón. Incluso hasta los romanos, o los romanos, ellos ya trabajaban el sifón como obra. Hacían entonces la construcción de estos acueductos tal como se ve en la imagen. No puedo dejar de comentar esto, ya que somos ingenieros constructores, y lo hacían sin ningún pegamento, sin ningún aglomerante. Iban poniendo gravitatoriamente todos estos arcos y construían sistemas como el que se ve en la imagen, que es el acueducto, me parece que el de Segovia, ¿no es cierto? El acueducto Segovia, que estuvo en funcionamiento, me parece que hasta el año 80, pero no hace mucho, digamos. Suena muy poco, pero teniendo en cuenta que es un acueducto romano, la verdad es que hasta hace muy poco en relación a todo el tiempo que tiene, funciona este acueducto que, como les digo, no tiene ni un poco de cemento ni ningún tipo de aglomerante. Uno si lo ve más de cerca aquí puede ver incluso las rocas, como están ahí, las piedras, sin ningún pegamento. Si uno lo ve de abajo, lo puede observar, y ahí uno se da cuenta que efectivamente esto es todo gravitatorio. Bueno, lo que a nosotros nos Uno interesa tiene es la la opción de transportar el agua eh, de- en un acueducto, y cuando yo llego a un punto alto, para no perder la cota, lo que se hacía antiguamente en general era hacer un puente como el que yo les comentaba en base a arcos. Y aquí entonces se salvaba esta depresión y yo llegaba con la misma cota, una cota parecida, arriba. Pero el sifón lo que permite es que con presión, manejando la presión, el agua a presión, el agua incluso puede ir hacia arriba. Y si se fijan, yo ahora salvo también esta depresión, pero ya no tengo que establecer esta estructura, sino que salvo la depresión con un elemento que va a ras de piso o va incluso excavado, va oculto. Entonces vamos primero a ver cómo funciona la ecuación del sifón. En el sifón, bueno, nuevamente lo mismo, es decir, tengo que establecer la línea corriente. La línea corriente va a ser esa partícula que está ahí y que va a bajar y va a introducirse en el tubo, y luego va a subir y luego va a caer. Esa va a ser la línea corriente. Entonces, aquí en esta línea corriente, el datum lo voy a poner acá abajo, la primera vez, el datum 1, porque después voy a hacer otro Bernoulli, pero voy a poner el datum más arriba. Pero en el primer Bernoulli voy a poner el datum acá abajo. em, y luego en la línea corriente voy a establecer el punto B1 y el B2 para el primer Bernoulli, y me parece que el B2 y el B3 para el segundo Bernoulli, o el B1 y el B3. La verdad es que no me acuerdo, pero ahí lo vamos a ver más adelante. Pero el primer Bernoulli lo vamos a establecer entre el punto 1 y 2, que es el Bernoulli de acá abajo. Bien, el Bernoulli el punto de energía que vamos a establecer acá es este, y acá yo, respecto de este datum, tengo el Z1, que va a ser H1 finalmente. Entonces tengo Z, la presión acá es presión atmosférica, y la velocidad es cercana a cero, porque es una velocidad, es la velocidad de la partícula que recién está partiendo, y les comentaba en algún momento que esa partícula que recién parte no tiene, no tiene velocidad. Así que se me va a cero la presión atmosférica, se me va a cero la velocidad y me quedo con Z1. Y luego acá en la salida tengo, bueno, estoy en el datum, sí que esto es cero. La velocidad no tengo idea cuánto es, y el P partido por gamma sí que lo conozco porque es presión atmosférica.
así que me queda cero. Igual estas dos, y bueno, ya ustedes visualizan que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 2GH1, entendiendo como H1 esta altura, y esta ecuación entendida como la velocidad de Torricelli, que ya la conocía. Bueno, esta V2 la puedo meter acá, y puedo con el área de este punto, puedo entonces obtener el caudal. ¿Ya? Y el caudal es constante en toda la manguera, por lo tanto, obteniendo el caudal acá, lo obtengo en toda la manguera. Bien, con eso ya obtuve el caudal. Ahora, si yo quiero conocer las presiones de esto o algo interesante, voy a ver la presión acá arriba, en P3. Entonces cambio a un datum 2 ahora, porque voy a hacer otro Bernoulli. Y el Bernoulli lo voy a hacer entre 1 y 3, según lo que veo acá. Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3. Entonces, haciendo Bernoulli entre 1 y 3, fíjense lo que pasa. Acá en Z, en B1, el Z es 0, porque ahora subí el datum. El Z es 0. La presión es 0 porque es presión atmosférica. Y la verdad es que el V cuadrado partido por 2G también es 0 porque, como les decía, eh, hay una velocidad cercana a cero, limítrofe. ¿Ah? Es la partícula que recién comienza a moverse, por lo tanto la desprecio y es cero. Y luego por este lado está, acá arriba tengo Z, tengo distancia hacia arriba, respecto al datum sí que tengo Z3, aquí tengo velocidad y aquí también tengo presión. Por lo tanto me sale esto que está acá, que cuando lo ordeno respecto de la presión en 3 para ver cuánto vale la presión en 3, fíjense que me sale una presión negativa, porque tengo una altura, menos una velocidad. Como la altura en absoluto es positiva y la velocidad también en absoluto es positiva, cuando le pongo signo menos adelante, esto me va a dar una suma negativa que entonces me va a dar un número negativo. Por tanto, la presión acá arriba es negativa. Y una presión negativa lo que significa es que está succionando agua. Por eso entonces que el sifón succiona agua hasta acá hasta arriba y luego pasa un poco y ya esto se traduce en un flujo continuo. Y esto uno lo puede ver en experimentos, lo puede ver en YouTube, lo puede hacer en la casa y es así. Es decir, yo tengo un punto de salida más bajo que el punto del nivel de agua donde pongo el sifón y esto me va a generar entonces, si entra en vacío, un flujo continuo de caudal. Y bueno, si tengo un sifón invertido, que como el que ocupaban los romanos o que existe en estos momentos, acá abajo está la fotografía. Si se fijan, es para pasar de ese punto a este otro punto. Entonces tengo ahí la caída de un sifón. Y entonces tengo un depósito acá arriba y tengo un depósito acá abajo, por lo tanto voy a tener aquí un datum, la línea de corriente es esta, tengo ese datum acá, y entonces empiezo a cada uno, en Bernoulli en uno, en el nivel de agua, voy a tener que tengo un Z1, tengo una presión, que es presión atmosférica, y tengo una velocidad que es similar a cero. En cambio, en el punto 2, el Z es cero, la velocidad no sé cuánto es porque está entrando con velocidad y la presión es cero. Por lo tanto, nuevamente me queda el Z igual al V cuadrado partido por 2G y obtengo entonces la velocidad de Torricelli. Con esta velocidad de Torricelli y acá en la salida del tubo puedo saber entonces cuánto es el caudal, etcétera, y puedo hacer entonces el mismo análisis de recién. Otra, otra aplicación del teorema o principio de Bernoulli es el tubo de Venturi. El tubo Venturi es un tubo que tiene una sección de mayor diámetro, luego una de menor diámetro y otra de mayor diámetro, que generalmente la primera y la última es la misma, porque se trata de establecer una condición, aquí cuando se angosta el sistema, se trata de establecer una condición diferente. Entonces lo que se puede hacer es nuevamente buscar un datum, en este caso en el datum que tengo en el eje, me va a permitir que se vayan los z, porque están
al mismo nivel. Entonces yo elimino los z. La presión en 1 no sé cuánto es y la presión en 2 tampoco sé cuánto es, así que se mantienen. Y aquí pasa algo que es extraño respecto a lo que habíamos estado haciendo. La velocidad tampoco la conozco y la velocidad en este punto tampoco la conozco. Por lo tanto, tengo desconocimiento de las presiones y las velocidades en ambos puntos. Y aquí entonces me está diciendo que necesito alguna ecuación auxiliar. Y entonces ocupo continuidad. Y en continuidad yo digo que caudal es igual a velocidad por área. Y como el caudal se mantiene, entonces lo que yo tengo que hacer es generar una relación entre las áreas y las velocidades. ¿Qué es la que está acá? Es decir, el caudal constante dividido en el área 1 me va a dar la velocidad 1 y el caudal constante dividido en el área 2 me va a dar la velocidad 2. Si estos valores los incorporo yo a la ecuación que tenía acá arriba, me da entonces esta ecuación que tengo acá abajo. Y esta ecuación, si la ordeno, agrupo los Q, saco factor común, despejo el Q, pero está al cuadrado, así que saco el cuadrado, voy ordenando acá eh, lo que tengo, ¿cierto? Voy ordenando y voy cambiando signo, voy multiplicando por 1 aquí, por ejemplo, cuando uno dice multiplicar por 1 es a cuadrado a 2 al cuadrado dividido en a 2 al cuadrado, eso 1, a eso se refiere, pero todavía no despejo el Q. Y sigo ordenando, sacando hacia afuera algunos valores, y llego al Q. Y ese caudal va a estar en función de esto que está aquí, que básicamente es G y la relación de área 1 con la área 2, por la raíz de P1 partido por gamma menos P2 partido por gamma. Bueno, la diferencia de presión entre el 1 y el 2 va a estar dado por un valor de la altura del mercurio abajo. Por lo tanto, la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, establecido como metros columna de agua, por ejemplo, me va a dar entonces el valor que va ahí adentro en la raíz. Y lo multiplico entonces por este valor y tengo el caudal. Lo otro que puedo hacer es poner un manómetro en el diámetro mayor, un manómetro en el diámetro menor, y por la diferencia de presiones, la raíz de la diferencia de presiones, como dice acá abajo, la multiplico por este valor que es constante para el sistema, y me da entonces el caudal. En el caso de los orificios, hay orificios para estanques o para embalses, pero siempre cumplen la función de evacuar agua. Y esta evacuación del agua la ejerce en función de la altura de agua que hay en el lugar donde se está ejerciendo presión al orificio. Mientras mayor sea la altura de agua, mayor entonces va a ser la velocidad con la que el agua sale por ese lugar, o mayor va a ser el caudal que sale por ese orificio. Para el orificio vamos a hacer lo mismo que en las diapositivas anteriores. Voy a tener una línea de corriente. Voy a tener una línea de corriente. Y en esa línea de corriente voy a tener un punto donde voy a hacer Bernoulli 0, acá arriba, y luego Bernoulli en C, acá en el punto de la vena contracta. Y el datum va a estar acá abajo. Por lo tanto, cuando analice B0 acá arriba, el Z va a ser H, la presión acá arriba va a ser presión atmosférica, y la velocidad va a ser 0 porque está justamente en el lugar donde recién se empieza a mover, por lo tanto la velocidad es cercana a 0. Y luego en el segundo punto, acá, como estoy en el datum, el Z va a ser 0, la presión es la presión atmosférica, por lo tanto va a ser 0, y la velocidad no sé cuánto vale. Y por tanto me aparece esta ecuación de Bernoulli. Y eso entonces genera que el H va a ser igual a BC, en la contracción al cuadrado partido por 2G, y eso cuando lo despejo entonces me da nuevamente la fórmula de Torricelli, de la velocidad de Torricelli.
Ahora, para un orificio, yo voy a tener una forma del orificio que, dada la viscosidad del líquido, me va a generar un coeficiente de velocidad que me va a disminuir un poco el caudal. Y ese coeficiente de velocidad generalmente yo lo tomo como 0,97, 0,95. Y además, si se fijan en la forma de las líneas de corriente, el área que está en la sección del orificio versus el área donde yo estoy tomando el Bernoulli, el área que yo estoy tomando es menor. Entonces también se asume un área contraída para calcular el caudal. Y ese coeficiente de contracción del área contraída es más o menos del orden de los 0,65. Si yo multiplico el coeficiente de velocidad con el coeficiente de contracción, me da el coeficiente de descarga, que es el que uno muchas veces ocupa, que puede ser, por ejemplo, de 0,8, 0,9, 0,95, etcétera, dependiendo de las condiciones del orificio. Pero en general debieran ser valores cercanos a los 0,65, 0,67 por ahí. Bueno, y el caudal para el orificio va a ser caudal, como siempre, velocidad por área, donde la velocidad es raíz de 2GH, que es Bernoulli, raíz de 2GH, y el área va a ser el área de la sección, que en este caso es A sub 0. Es un orificio, ¿no es cierto? A sub 0 es un orificio circular. Y esto multiplicado por un coeficiente de descarga que es la multiplicación del CC con el CB, el coeficiente de contracción y el coeficiente de... Ahora, de velocidad. Lo anterior para un caso de un nivel constante de estanque. Por ejemplo, puede ser una represa donde yo tengo una compuerta abajo abierta y está saliendo el agua libremente y ahí yo puedo decir que siempre se va a mantener esa altura H. Pero hay estanques que son pequeños, que la altura H no se va a mantener y yo entonces necesito saber cuánto es el caudal que sale. Bueno, el caudal que sale, si yo tengo fija aquí una altura, el caudal que sale aquí es el que veíamos en la transparencia anterior, es decir, el coeficiente de descarga por la velocidad por el área, siendo la velocidad de Torricelli. Pero nos podrían preguntar, dado que el nivel no es constante, sino que va bajando, nos podrían consultar cuánto se demora en evacuar toda esta agua por este orificio que tengo acá. Entonces lo que se hace es que se tiene un caudal de entrada y un caudal de salida inicial, donde el caudal que entra por acá es volumen partido por tiempo, y ese volumen partido por tiempo se iguala a la velocidad por el área. ¿Qué velocidad y qué área? Bueno, ¿qué velocidad? A raíz de 2GH, por acá. ¿Por qué área? Por el área del orificio, porque este lado de acá es del orificio y el lado de allá es de cómo va entrando el agua. Y multiplicado por un coeficiente de descarga, porque este tiene algún coeficiente de descarga. Entonces, en el caso del volumen partido por tiempo, yo voy a tener un volumen partido por tiempo, pero voy a tener un volumen infinitesimal en un tiempo infinitesimal. Y el volumen va a ser una sección constante A por un diferencial de altura. Por eso entonces que dB se cambia por A por dH en un dt, que el dt pasa para este otro lado. Y B por A se toma como que B es raíz de 2GH, porque es la velocidad de Torricelli, y el área es el A sub 0 y el CD es el coeficiente de descarga del sistema del estanque, abajo en el orificio. Entonces me queda un DH, un diferencial de altura y un diferencial de tiempo. Por tanto, yo lo que quiero saber es el tiempo que se demora en descargar por ese orificio
el estanque, y por tanto este lo trato de despejar y me queda esto que está acá. Ahora, esto que está acá para resolverlo, me conviene tomar todas las constantes hacia un lado, como está aquí, y dejo a un lado lo que es el h, porque hay un dh ahí, y el h lo junto con el dh. Bueno, y el dt lo integro, el dt lo integro y me queda t. Entonces integro este h elevado a menos un medio y me queda finalmente esta ecuación que está acá. Y con esta ecuación yo puedo obtener entonces el tiempo de vaciado para un área de una sección de un estanque A. Aquí está el diámetro del estanque y todo lo demás que uno ocupa mucho. Y hay una sub 0, que la sub 0 corresponde entonces al área de desagüe, es el orificio del sistema. Un vertedero son estructuras como las que se ven en la imagen, que se utilizan para evacuar el agua no deseada. En este caso, en esta piscina, hay una lámina de agua por sobre ese nivel, por esa altura del muro. Y fíjense que no es el muro por donde uno puede caminar o puede pasar, sino que el vertedero siempre se pone un poco más abajo para que esta estructura siempre esté seca y que no esté siempre el agua, de manera de uno de poder también operar acá. Entonces siempre hay una muesca que se le saca a los muros y por ahí uno los deja como vertedero. Y evacúa cuando el nivel del agua supera lo que yo quiero, que en este caso es ese nivel de evacuación. Y puedo poner más de uno. Entonces este mismo sistema que es de una piscina, yo lo puedo utilizar para canales, para represa u otro. En un Tipo de canal estructura no hidráulica. solamente sirve para evacuar, sino que en este caso lo más probable es que sirve para medir, porque uno puede medir, ya lo vamos a ver ahora, aplicando el principio de Bernoulli, y además para disipar energía, porque quiero bajar desde esa cota a esta cota que está acá abajo. En laboratorio puedo realizar experimentos con el vertedero. Aquí tenemos un vertedero que no se nota muy bien, parece que es trapezial, casi triangular, pero yo tengo entonces una lámina que se despega ahí de la pared y puedo de hecho eh, calcular su caudal no tomando un volumen partido por tiempo, sino que por la altura que tiene la lámina. Y esto se hace entonces en laboratorio. Y en la realidad los vertederos pueden ser como los que se ven en la figura, es decir, en una represa, como la de la figura, aquí hay 3 vertederos, quizás hasta 4 pueden haber, y uno ve que ese es el ancho, la altura de lámina debe ser bastante grande, y se ve como evacúa muchísima agua, y esa es la función de los vertederos, evacuar el agua cuando sobra en la represa. Los vertederos son obras que pueden ser rectangulares o triangulares o trapeziales. En general ocupamos las rectangulares. Para modelar esto, lo que uno hace es que tiene una línea de corriente, tiene dos puntos sobre la línea de corriente, una que está fuera del muro, en el punto 1, y en el punto 2, después de pasar el muro, por la parte superficial. Entonces, para conocer los parámetros de esta línea de corriente, tengo en el punto 1 que respecto de este datum acá abajo, tengo Z1 que va a ser H, luego tengo la suma de P1 que es presión atmosférica, por lo tanto vale 0, y eso tiene que igualarse acá al Z2 que vale 0, a la velocidad acá que no tengo idea cuánto es, y la presión acá que es P0 porque es presión atmosférica. Por lo tanto me queda esto, elimino los ceros y nuevamente llego a la ecuación de Torricelli. O sea, una vez más llego a lo que vi en orificio y en otros lugares, que esto en caída libre cae con una velocidad raíz de 2GH. Y luego si lo relaciono con lo siguiente, es decir, con caudales igual a velocidad por área, y esto para el caso de un vertedero o de un orificio, tengo que multiplicarlo por un coeficiente de descarga, en este caso por el coeficiente de descarga del vertedero,
que se escribe igual y también se llama coeficiente de descarga en el orificio, pero son distintos, digamos, porque depende de la estructura. Y el área va a ser el área proyectada, eh, que, que el área de agua proyectada que está sobre el muro, es decir, desde aquí y hasta arriba, H, entonces va a ser H, por el ancho L, porque el largo es grande en general en los vertederos, es bastante poco alto y es bastante ancho, ya lo veíamos en la imagen, ¿eh? Y entonces es el área L por H, la velocidad que es la de Torricelli, raíz de 2GH, multiplicado por el coeficiente de descarga y nada más. Con esto entonces yo puedo obtener los caudales de un eh, vertedero, ¿ya? Que a diferencia del orificio, aquí cuando yo tomo el área me aparece un H, una altura que es igual a la H de agua, porque en la medida que el agua baja, este H también baja. Por lo tanto, como son iguales, yo los puedo juntar y tengo esta fórmula con H elevado a 3 medios. Para el caso del orificio no lo puedo hacer, porque en el caso del orificio el área es pequeña abajo, entonces no es posible hacer esa agrupación de términos.